Uno no sabe hablar de sí mismo, no sabe verse a sí mismo, o se ve exageradamente bien, y no tiene que ver con la realidad, o se ve exageradamente mal, que tampoco tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo sé que sé trabajar, que me puedo contar conmigo misma. Yo siempre he estado del lado de la barrera de los periodistas, haciendo las preguntas, aplaudiéndoles a los escritores, rindiéndoles homenaje todo el día. Y atravesarme del otro lado, aunque sea por un rato, es una experiencia para mí. El periodismo, tú trabajas a veces en una redacción, a veces en tu casa, pero tienes una premura y siempre, si las cosas no te salen bien, dices, ay, bueno, ni modo, lo tuve que entregar, lo entregué, ni modo, ahí se va, ¿no? Y luego al día siguiente dices, ay, qué lástima, se me fue esto, se me fue lo otro. Pero en la literatura, o cuando estás haciendo una novela, un cuento, pues empieza tu aventura frente al vacío de la gran mesa de trabajo, que dices, bueno, ahora sí, tú y yo, a ver de dónde salen más, que de qué correa salen más cueros, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y hay siempre yo creo que un tiempo en que dices, pues si no tengo nada que decir, no tengo nada que decir porque finalmente todo lo que he dicho me lo da el periodismo. Pero poco a poco regresa a ti lo que tú traes dentro, lo que a ti te ha marcado y lo que te ha dado el periodismo. Se ve a sí misma constantemente, lo cual es una de las cualidades más increíbles que yo encuentro en un ser humano, que ella sea capaz de autocriticarse constantemente y de mirar sus partes más oscuras, al igual que ve las partes más oscuras de todo lo demás y también las luminosas. Pero ella tiene esa capacidad que poca gente tiene de mirar sus propios errores, de caer en la cuenta de sí misma, de su propia naturaleza humana y revelarla. Entonces, bueno, eso para mí es asombroso. Yo creo que Elena, si no hubiera escrito, no tendríamos en el mundo un punto de vista único y preciso sobre no solo los seres humanos, sobre el mundo entero. Yo le debo todo lo que soy al periodismo, ¿no? Le debo incluso mis amistades, le debo todo, ¿no? Y creo que ha sido una formación que me ha sido útil hasta la fecha, porque finalmente sé lo que es trabajar, sé lo que es un ritmo de trabajo, sé lo que es la disciplina y eso, pues, eso te ayuda muchísimo a escribir novela, que no estás sentada en un sillón esperando a qué hora se te ocurre una idea y para que la vayas a escribir, ¿no? Estás siempre escribiendo, escribir es tu oficio. Yo no te estoy diciendo si soy buena o mala, ¿no? Ni siquiera, porque ni siquiera creo que soy buena, pero sí sé que tengo el oficio de escribir y lo tengo desde 1953 y lo ejerzo. Muchos viejos pelafustanes que decían ser helenistas no tenían idea que helenita solo hay una y pertenece a nuestra era. Como una caricatura de Elena, la única que yo tengo es cuando la sojuzgaban sus empleadas domésticas, porque entonces una empleada que tenía que era marxista, leninista, y entonces la empleada doméstica dormía donde estaba la computadora de Elena, entonces Elena tenía que esperar hasta el mediodía que se despertara la señora para ella poder empezar a trabajar. Pero esta señora se levantaba y dice que le pateaba a Felipe, a su hijo, y le decía, levántate, cerdo capitalista. Y entonces Felipe la detestaba. Y le digo, Elena, pero si esa mujer te está metiendo tanto conflicto en tu casa, haz algo. Y me dice, no, porque si la despido, luego ¿quién le va a enseñar marxismo a mis hijos? Elena tiene esta, ¿no? Tiene esa gran aparente debilidad o esa fuerza que hace que esa debilidad se convierta en una gran generosidad. Elena surge en los años 50
en un periodismo, bueno, en el cual las mujeres no existían. Estaba Rosario Castellanos, o estaba Rosario Sansores, que fue una gran amiga de Elena, Trixie, pero Elena empezó muy jovencita, no se le tomaba en cuenta, entonces ella le permitía esa supuesta candidez de hacer preguntas a veces un poquito incómodas, pero yo creo que con mucha inteligencia y con mucha habilidad, ella se dio cuenta que eso le estaba funcionando muy bien, esa aparente niña inocente de preguntarle a Diego Rivera si efectivamente se comía a los niños, o de preguntarle a Díaz Ordaz si no le importaba si que le dijera que tenía cara de chango. Y yo creo que a la gente la dejaba perpleja con esas preguntas tan inesperadas que ni siquiera tenían tiempo de enojarse con ella. Entonces, Elena comienza a hacer estas entrevistas. Yo me imagino que Octavio Paz le ha de haber caído en gracia, o incluso Fuentes ha de haber dicho, ay, qué simpática, qué rebelde es esta Elena, qué jovencita tan graciosa. Pero claro, después nos dimos cuenta que había una razón en cada una de sus preguntas y que lo hacía con una intención. Escribir es una vocación, una disciplina y una actitud corporal. Ay, digo, ¿qué está pasando aquí? No, ¿qué me está pasando? Y además tengo que adquirir una disciplina para leer en los aeropuertos, como Monsiváis, que se eche un libro en un aeropuerto y que no se fija en nada de lo que sucede. Yo estoy siempre, ay, a ver quién hace qué y qué está pasando. Y una disciplina también de salud, de no comerme 18 moles para no morirme en el trayecto. Tiene esa capacidad para ver las cosas más sencillas, cómo describe a las soldaderas, cómo describe sus rebozos, cómo describe su mirada, cómo describe la maternidad en muchas de ellas, cómo se relacionan con su hijo. Es una sensibilidad excepcional. Yo creo que es un don que tiene Elena. Me impresiona mucho, sobre todo de Elena, esa cosa que ella tiene, esa capacidad de mirar el mundo como un poeta y luego contárnoslo en prosa. Ella tiene los ojos del poeta y luego lo vuelve totalmente cruel y revelador y accesible a todo el mundo. Pero además esa otra cualidad de que para ella la vida real siempre es más rica que la ficción. Y no solo es la fuente de la ficción, sino que además la realidad llega, se vuelve ficción para regresar a ser una especie de anatomía de la realidad. Sin darse cuenta, Elena Poniatowska nos hace un autorretrato en el que alude a uno de los pecados capitales. Recordemos que recientemente le fue otorgado el Premio Internacional de Novela Alfaguara por su novela La piel del cielo. Yo, de tanto hacer periodismo, yo nunca me di cuenta muy bien que existía la envidia. A mucha gente le ha dado mucho coraje que me hayan dado este premio, ¿no? Dicen, ¿por qué a ella? Luego dicen, bueno, ¿por qué le apuestan a una mujer de su edad, que ya está de salida? ¿Qué diablos va a hacer? ¿Por qué no se lo dan a alguien más joven que tiene mucho? ¿Por qué una mujer como Elena, que tiene tantas horas de vuelo y que si le va bien dentro de 5 años o 10 años ya se petateó y ya no sirve para nada? Como usted en el periodismo le invierten muchísimo a un hombre, muy poco a una mujer, porque la mujer va a trabajar, si es joven, MMC, mientras me caso, ¿no? Luego se va a casar y olvídate. Entonces todas esas reflexiones pues son dolorosas, y a veces la gente que sabes que está enojada y te duele y todo eso. En esta novela, cuando tú empiezas, yo quise hacer específicamente, eso sí fue una decisión, una novela sobre la ciencia, en que los personajes fueran hombres de ciencia, porque nunca se les hace ningún caso en México, y además ellos sienten que no tienen interlocutor, que todo lo que ellos pueden decir va a aburrir muchísimo a la gente, pero muchas veces todo lo que tiene que ver con la ciencia, uno no se acerca porque dice, bueno, no lo voy a entender, no le voy a llegar, por lo tanto no quiero ni siquiera tocarlo, ¿no? A Elena Poniatowska
Le interesaba recalcar en la novela La piel del cielo la dimensión del hombre frente al universo. Sí, de que somos punto menos que nada, ¿no? O como decía Juan Rulfo, el hombre es una pura nada. Y yo estoy más abajo que la nada, ¿no? Que frente a un universo increíble que puedes ver por un telescopio, tú sobre la Tierra significas casi nada, ¿no? Me impactó muchísimo que ella se lanzara a hacer una novela que incluye la divulgación científica y además la divulgación de la situación de la ciencia en México, porque es un riesgo enorme el que ella toma al no ser científica y meterse a indagar ese mundo pues tan hermético a veces. Por otro lado, también el hecho de que tome de alguna forma la vida de Guillermo Haro y la vuelva ficción y luego la regrese a la realidad. Creo que lo que Elena ha hecho en toda su obra es eso, mirar para afuera, lo cual me fascina porque en general los escritores ven hasta donde el horizonte de su imaginación. Y siento que Elena sabe que más allá del horizonte de su imaginación está todo lo demás. Y ella mira siempre todo lo demás, lo que está por encima del horizonte de su propia fantasía. Como García Márquez, como Vicente Leñero, como Richard Kapuscinski, el periodismo es la puerta de entrada a un oficio que te convierte en escritor. Toda la vida he hecho periodismo, he hecho entrevistas, he hecho crónicas, he hecho reportajes, me la he pasado muchos años en Lecumberri, en la cárcel, cuando era la cárcel, entonces me lo he pasado mucho en situaciones límite con la gente que está tan dispuesta a hablar porque está en una situación límite, porque cambian todos los papeles, ¿no? Por ejemplo, las situaciones del terremoto en que la gente se vuelve dueña de sí misma y de su propia ciudad porque se dan cuenta que las autoridades no han sabido protegerlos, entonces empiezan a preguntarse, bueno, ¿en dónde vivimos? ¿En qué país o en qué ciudad nos hemos venido a asentar? ¿Qué es lo que hay aquí debajo? ¿Por qué se movió? ¿Por qué se cayó el edificio? Entonces cuestionan a sus autoridades, pero también se cuestionan a sí mismos. Y todo ese proceso tú lo vives y empiezas a recibir relatos de vida que son importantísimos y que te sirven más tarde para la literatura y de las cuales finalmente tú puedes hacer el uso que tú quieres, puesto que tú te tomaste toda la molestia de ir a recogerlo, ¿no? De ir a recuperar esas voces. Ya si las embelleces o las empobreces, ya eso es problema tuyo, pero en general, pues tú sientes, por lo menos yo quiero creer que yo las he embellecido, ¿no? Y que les he dado un giro que antes no tenía. Lo que más le admiro es su compromiso como periodista, también como escritora, naturalmente. Pero me parece que es una de las periodistas, las mejores periodistas que hemos tenido en México, porque se compromete, se entrega, es muy trabajadora, es muy espontánea, es muy auténtica, Elena. Entonces, yo creo que es el ejemplo en muchos aspectos, como ser humano, como periodista, como escritora, naturalmente. Elena es una de las poetas periodistas, cosa que es rarísima, porque incluso creo que en sus notas periodísticas, desde siempre, desde que empezó, su mirada va siempre más allá de la nota neutral o incluso objetiva, sin querer decir que ella es demasiado subjetiva o tendenciosa, simplemente que su naturaleza poética siempre le ha impedido hacer un periodismo sin esa profundidad y sin esa poesía. Creo que todo su trabajo periodístico, como sus novelas, están llenas de esa poesía o de esa visión poética. El periodismo y la literatura son una forma de conocerse. Sí, es una forma de entender, de entenderte también a ti misma, aunque es lo que menos entiendes, ¿no? Que nunca sabes realmente quién eres o qué es lo que va a suceder o qué vas a dar, ¿no? Qué vas a producir. Pero es una forma también de entender cómo es tu país, ¿no?
y siempre de llegar a la conclusión a la que yo llegué hace muchísimos años, casi con la Jesús Apalancares, con Hasta no verte, Jesús mío, que de veras México no tiene, siempre se dice que tiene el gobierno que se merece. México, la gente de México es muy superior al gobierno que tiene, es muy superior a sus autoridades, muy superior a todo. No hay una Secretaría de Estado, es puritita mierda al lado de un mexicano, ¿no? Y Elena siempre ha tenido esa visión y por supuesto yo creo que tiene un alma sumamente generosa. Un día me pasó con ella que íbamos en la calle, se acercó un hombre y le dijo, no he comido en 8 días y vengo de no sé dónde. Entonces Elena inmediatamente le dio 50 pesos y lo invitó a su casa. Le dije, Elena, tú no puedes hacer eso, no puedes a una gente que no conoces ya abrirle las puertas, es peligroso. Dijo, pues sí, a lo mejor este hombre me acaba de engañar, pero sería mucho peor dejar de creer en la humanidad. A mí me gusta mucho de Elena su independencia en relación con el poder, por ejemplo. Cuando obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, fue muy crítica en su discurso, lo recibió, pero no dejó de señalar todo lo que no le gustaba entonces. Me gusta mucho su autonomía, desde luego su honestidad, porque yo siempre le digo a Elena, mira Elena, el día que tú me decepciones o que Carlos Monsiváis, alguno de los dos me decepcionen, yo me voy a tirar del puente, del viaducto, porque entonces ya no voy a creer en nadie. Porque para mí Elena es un ejemplo de honestidad, de libertad, de autenticidad. Por ejemplo, Elena no se le ha subido a la cabeza su prestigio, ya no digamos su éxito. El periodismo y la literatura le han dado a Elena Poniatowska una imagen de sí misma, pero también de México. A lo largo de casi 50 años, Elena ha publicado cuentos, crónicas, novelas, entrevistas y ensayos con un marcado interés en la escritura como portadora de la memoria colectiva. Elena Poniatowska no solo tiene una cultura libresca, dice haber aprendido a la intemperie. Sí, con la gente en la calle, con su valentía, con su aguante, con su fortaleza, con la esperanza que te dan, porque te dan una fuerza y una esperanza enorme que no te la dan desde luego pues ni los dirigentes no te lo dan pues las grandes cosas que están por encima de nosotros, es decir, las grandes estructuras gubernamentales. Al pueblo de México, que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Señores, ya no puedo negar esto. ¡Viva nuestra universidad! Sí, en Tlatelolco también las entrevistas a las madres, que fueron las más valientes, las que mejor hablaban, las entrevistas a los estudiantes que estaban aterrados y todas las entrevistas en general a los líderes, ¿no?, que fueron muy importantes y que para mi felicidad, porque es una felicidad, es gente que luego volví a encontrar, en el 85 en la calle ayudándole a la gente. En fin, muy pocos traicionaron al líder, al idealista que tenían adentro. Yo creo que es un México también que me marcó, que me gustó mucho, me marcó, y entonces regresa a la hora de escribir, te empieza a fluir y empieza a regresar y en cierta manera lo rescatas. Para mí es más fácil hablar, por ejemplo, de un cilindrero, el cilindro, que en la noche se mete a dormir a su cilindro, como dijo Ricardo Cortés Tamayo, pero que, por ejemplo, de una boate o de un centro de rock and roll o de una discoteca, aunque sí quiero ir y quiero hacerlo, quisiera ver muy bien de qué se trata,
porque mis hijos a cada rato también me dicen, mamá, sintonízate, por favor, mamá, enchúfate, mamá, eso era en tus tiempos. Entonces sí quiero, además yo creo que es muy interesante también literariamente hablando, ¿no? Es muy fascinante ver el mundo de hoy, aunque yo pienso que hay escritores que van a ver el mundo de hoy y que yo tengo que todavía rescatar el mundo que ellos no vieron, que es el de los 20. Es difícil pero yo no nací en los 20, nací ya en los 30, pero sí el de los 30, los 40, los 50. Y yo creo que Elena desde muy niña se propuso amar este país como si realmente hubiera nacido en él, como para reparar una deuda que tenía su madre con México. Porque su madre seguramente se refería a este país como de una forma entre desdeñosa y simpática, diciendo, mira el burrito, ve el indito con su sombrero durmiéndose al lado del nopal, ¿no? Yo creo que Elena se dijo, no, yo tengo que reparar algo en mi familia, que es decir, solidarizarme con este país, que es un país muy pobre, muy injusto, donde hay mucha corrupción, pero que ofrece tantas maravillas. Y Elena tuvo la sensibilidad suficiente para percibir, para ver con otros ojos, con ojos de extranjera, esos mercados, la mirada de esas indígenas, para descubrir a estos presos políticos. Todo ese retrato que en todas sus novelas Elena hace de esa sociedad aristocrática en la que ella nació y donde fue educada, y después cómo muchos dicen que traiciona su clase, y yo creo que no. Esa es una clase que se ha autotraicionado desde siempre, porque es una clase acumulativa, excluyente. Mientras que Elena, habiendo nacido en ese, digamos, en ese ámbito, en esa élite, se impresiona con lo otro, con la pobreza, con los niños de la calle, con el mundo rural. Al igual que en el periodismo te enseñan, lo primero que te enseñan es cómo, cuándo, dónde y por qué. Pues uno se va preguntando por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, para qué servimos, por qué nacimos en esta época y no en otra, ¿no? Y cómo vamos a morir, si es que vamos a morir, o qué vamos a dejar después de morir. Las preguntas que nos hacemos todos. En La piel del cielo hay un personaje que dice: ve a la luna por 50 centavos, visítela, conózcala, hágala suya, a lo mejor de pasadita ve a Dios. México es el escenario en el que interactúan sus personajes, tal como ocurre en esta novela. También, ¿te acuerdas? Había el señor de los toques, que te daba toques que dizque era bueno para el coco, no sé qué, y que te ponía dos manijas así, y tú empezaba y un zumbidito, y tú le decías, ya párele, párele, y nunca paraba, y tú ya estabas casi electrocutado. Esos personajes populares, yo nunca oí a un señor que tuviera un telescopio y que dijera de pasadita ve a Dios, eso es parte del lenguaje popular, pero sí recuerdo que había una serie de personajes que ya murieron, ¿no? Que ya no los ves, que ya no existe, y que a mí me impactaron muchísimo porque no los veía en ningún otro país del mundo. Desde luego en Estados Unidos ya no ves absolutamente nada de eso, a no ser los mexicanos que se atraviesan y que te quieren vender una jícama o una naranja con chile o un mango, ¿no? Si eso se recupera, va a ser a través de los mexicanos que se van allá de braceros y que sobreviven allá. Pero bueno, todo lo popular sí se me hizo muy entrañable. En la Alameda había unos sordomudos que se comunicaban con señales que ya no van. Había muchos chinitos, muchos chinos, que también, porque había muchos cafés de chinos por ahí, ¿no? Todo es una vida de nuestro país que finalmente se nos está yendo y que no vamos a recuperar jamás, y que yo trato de meter en las novelas, ¿eh? Siempre con esa gracia, con esa malicia un poquito infantil,
Entonces, cuando entrevista a Tongolele, o por ejemplo, cuando entrevistó a María Félix, le preguntó si efectivamente bebía sangre de toro para mantenerse tan joven. Entonces, imagínate, María Félix se sorprendió muchísimo. Le dice, pero ¿por qué tiene usted ese cutis tan bonito? Dice que usted toma sangre de toro, ¿será cierto? Entonces, claro, María Félix hace un juego de palabras y dice que es un vino español, pero no es cierto. Lo que tiene esta habilidad de Elena Poniatowska, lo hace muy bien, es sacarle de verdad este aspecto humano a sus entrevistados. Con una autocrítica feroz, Elena Poniatowska se juzga, se regaña a sí misma, se corrige. A veces piensa que le correspondería reescribir una gran parte de lo que ha hecho. A lo mejor no llego a lo profundo porque estoy nomás fijándome en lo exterior o no, en lo superficial, y que no llego a lo más hondo por eso. Y lo pienso a veces en las novelas, ¿no? También en Las Siete Cabritas, pienso que, por ejemplo, que en todos los textos pude trabajar más, pero como eran los 40 años de Era, y había que entregarlo rápido, pues lo entregué rápido, y muchas cosas. Yo quisiera poder volver a trabajar todo lo mío, pero entonces Nieves Espresate me dice, ay, por favor, no me hagas lo mismo que me hacen Monsiváis y que me hace José Emilio, que nunca puedo publicar nada porque siempre están reescribiendo, recorrigiendo. Entonces no lo he hecho, pero sí quisiera conseguir ahora, quizá en los años que vienen, unos años para mí, para retrabajar algunos textos. Retrabajaría también todos los textos de las novelas, retrabajaría a Tina Modotti, le sobran muchísimos nombres, muchas cosas las retrabajaría, casi todo. Si fallo es porque me voy a enfermar o me estoy enfermando, pero al mismo tiempo sé que el diálogo a través de tantas entrevistas pues sería realmente una desgracia que no pudiera yo hacer un diálogo, pero siento que a veces me falta profundidad, siento que no digo mentiras, por lo menos para mí, ¿no? Y que no finjo, son dos cosas, que no finjo ser lo que no soy, ni miento al hablar de mí misma, de los demás, ¿no? Al contrario, a veces me paso. Yo recuerdo que Rosario Castellanos le daba un gran énfasis a todos sus errores. Quizá era, y no es una pose, yo creo que es un rasgo de carácter de ciertas mujeres que lo hacemos para que nos perdonen, ¿no? Para que nos perdonen, que querramos entrar en las filas, o para que me perdonen querer ser escritora, porque finalmente hacia las mujeres hay un enorme rechazo, ¿no? El rechazo en todos los campos, pero hay un rechazo, entonces pues te finges que no sabes a veces. Yo creo que finjo que sé menos de lo que sé, ¿no? Es muy simpática, es muy ocurrente y es muy inteligente, ¿no? Y es digna de admiración, Elena, por esa libertad que tiene, esa autonomía. Y bueno, yo le reprocho a veces su modestia, es demasiado modesta. Es muy inocente y es muy maliciosa. Nunca digo lo que sé, nunca digo que hablo idiomas, oigo a la gente que habla en francés o junto a mí o habla en inglés, como diciendo, pues esta no sabe nada y entiendo todo lo que me están diciendo, ¿no? Y quizá es una cosa quizá también del convento de monjas. También el convento de monjas te enseñan a guardar un perfil muy bajo y a veces hay cosas que tú sabes que sabrías y no las dices porque no vayan a creer que quieres presumir. Yo me acuerdo hace muchos años, con Paz justamente, estaban buscando, no sé quién era el autor de un verso en francés católico, ¿te imaginas? Yo estaba metida en el catolicismo hasta acá, y era Claudel, y entonces en un momento dado me volteó a ver y dice, tú lo vas a saber, y entonces yo de repente se me salió y dije, Claudel, ya ven, esta sí sabe, y les dijo a Fuentes y a todos, esta sí sabe, callada, pero sabe lo que ustedes no saben, y todo eso. Yo a veces, yo creo que finjo que sé menos de lo que sé, ¿no? Y nunca digo lo que sé. La retratada es una retratista feroz. Aquí nos ofrece un esbozo de algunos de los cientos de entrevistados que literalmente pasaron por sus armas. Y
Guillermo Haro, Diego Rivera, Demetrio Vallejo, Luis Buñuel, Álvaro Mutis, Luis Barragán, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, Elena Garro o Juan Soriano forman parte de este anecdotario. Esto es Parte de Todo México. Uno de los primeros encuentros, desde luego, fue con Guillermo Haro, que me trató muy mal. Yo fui a entrevistarlo a la Torre de Ciencias de la UNAM en Ciudad Universitaria y recuerdo que me dijo, todos los periodistas son unos destripados de todas las carreras, no saben nada, no pudieron ser ingenieros, no pudieron ser arquitectos, biólogos, por eso han acabado siendo periodistas. Le apuesto a que usted, señorita, no trae ni papel ni lápiz. Y yo escarbé en mi bolsa así como gallina y de verdad no traía ni papel ni lápiz. Entonces me dijo, bueno, tome usted las respuestas de aquí, algunas cosas que yo he escrito, usted le intercala unas preguntas. Ni siquiera se quería molestar en hablar conmigo, pero yo me vengué horriblemente de él porque me casé con él. ¿Te imaginas? Elena era inspiradora de grandes pasiones. Yo sé de muchos intelectuales que estaban enamorados de Elena. Bueno, desde luego, Fernando Benítez. Ella despertó muchas pasiones en periodistas, en intelectuales, muchos hombres que estaban dispuestos a divorciarse para casarse con Elena. Recuerdo que yo no había visto ni siquiera un mural de Diego Rivera, nada más había visto un horrible cuadro que le pintó a mi tía Pita Amor desnuda, que parece charal, toda color de rosita, y con una batutita aquí que dice, yo soy la poetisa Pita Amor que causó gran escándalo en mi casa, como si Diego Rivera, como si Pita no hubiera colaborado, no hubiera posado para Diego Rivera. Además decía que desde entonces tenía gripa, desde esas sesiones con Diego Rivera. Y entonces le tenían un odio africano, y cuando yo lo fui a entrevistar, fue la única entrevista que me acompañó mi madre, me acuerdo. Y se quedó en el coche esperando porque no quería ni verle la cara, le caía tan mal. Y recuerdo que yo le preguntaba puras estupideces y era un hombre de una gran bondad. Y yo preguntaba que si sus dientes eran de leche. Y me decía, sí, con eso me como yo a las polaquitas que hacen preguntas, las preguntonas. Y que por qué eran de leche, pues que porque lo alimentó una chiva. Y todas las entrevistas eran un poco así. Entonces, a base de esa ignorancia que era verdad, se hizo como una cosa que decían los lectores, bueno, vamos a ver qué estupideces va a decir esta cuata, ¿no? ¿Qué va a preguntar? Y así me fui por la vida hasta cumplir los 69 años que tengo hoy. Esta idea que se tiene de Elena como muy dulce y como muy naif, en realidad, si uno lee cualquier entrevista de Elena, lo duro no es que Elena sea gratuitamente cruel o quiera necesariamente ser crítica para impresionar, sino que simplemente al hacer un retrato, lo que ella ve revela de la persona cosas brutales, porque yo creo que cada ser humano tiene un abismo terrible que ella sabe ver. Buñuel lo quise mucho, porque Buñuel era un hombre de una gran bondad y porque fuimos mucho a Lecumberri juntos, a ver a Álvaro Mutis. Bueno, yo le conté a Buñuel que Álvaro me había gritado que estaba en una crujía. Yo había ido a ver a los ferrocarrileros en 59 y ahí estaba Álvaro Mutis, el colombiano. Entonces me dijo, Buñuel, vamos. Entonces fuimos un domingo y nos quedamos a comer porque nos invitaron a comer el rancho ahí. Y había un hueso en mi sopa y un conejo, que era un preso reincidente, sacó el hueso, me dijo, yo le quiero hacer un regalito, ahorita se lo traigo. Y de ese hueso sacó, no sé cómo le talló una Virgen de Guadalupe, pero preciosa, y me la trajo de regalo, fíjate, del hueso. Todavía olía a caldo la Virgen de Guadalupe. Y después, pues, no sé, todas esas experiencias con Buñuel, pues se me quedaron para toda la vida, casi hasta que murió, ¿no? Íbamos a una tienda que ya desapareció, que se llama De Todo, porque él quería ver hámsters, unos ratones. Y entonces estábamos allí y me decía, mira, ese es idéntico a ti, Elena, mira, es dientón como tú, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Y nos quedábamos allí 4 horas viendo los hámsters.
Barragán era más serio y siempre estaba así, frotándose las manos como un sacerdote así, de esos así perversos, pecaminosos. Y luego, bueno, porque además su arquitectura tiene mucho de perverso. Te voy a decir por qué es perverso, porque yo no sé, estaba durante horas pensando en la esquina, decía, si las dos líneas se encuentran bien, entonces yo soy un gran arquitecto, pero si no se encuentran bien, tenía muchas cosas rarísimas. Tiene un sentido del humor muy cruel y tiene un sentido del dolor muy violento. Yo siento que Elena es muy sensible al dolor humano y de la naturaleza. Y entonces sus caricaturas en general son, yo te diría más como poesía negra, más que caricatura. Elena, cuando te hace un comentario duro, te fulmina y te hace, además te regala tu propio retrato en segundos o tu propia falla. Y para mí eso es la amistad. Elena nunca es condescendiente o nunca te dice cosas por compromiso. Te dice lo que pensó y lo que sintió. Y como es tan sensible, pues va directo a donde tiene que ir. Y luego también a Rulfo. Rulfo también yo la conocí en su etapa en que era muy borracho y lleno de rencores. Siempre estaba así. Ay, Juan, ¿por qué estás así? Y me decía, mira, así hablaba atrás de su mano y decía, mira, este que viene aquí me quiere fregar. Le decía con otra palabra, pero no. Este nos viene a fregar. Ay, Rulfo, si no está haciendo nada, mira, se fue. No, ese nos quiere fregar. ¿No te van a fregar? Sí, yo sé que me va a fregar. Ese, ni le hables, no le hables. Era así, una gente muy rencorosa. Tenía mucho de ánima en pena, así, de la vida, que los demás lo querían amolar. Y luego, bueno, María Félix, que repetía como disco, yo bajé al infierno y hablé con el diablo y todavía estoy aquí viva y les gano a todos. Así como era ella, ¿no? Y repetía eso hasta que me lo dijo 50 veces, ya dije, ay, ya se lo sabía. Octavio Paz de joven, no sabes qué encantador era. Tenía un cinturón que le sobraba como una víbora, un pedazo así enorme, no sé por qué, porque tenía la cintura más chiquita que el cinturón. Le bailaba aquí un diente como un elotito perdido, luego se los enderezó todo. No se creía tanto, no era un dios en el Olimpo, ¿no? Y era fácil, Octavio, y era buena gente. Le invitaba a un peruano que no tenía un petate ni en qué caerse muerto, Augusto Lunel. Lo invitaba en un quicos, ya no existen los quicos, eran unos cafés donde te daban café con leche en vaso como con los chinos y una cuchara así larga y le movías aquí abajo, tintineaba muy bonito y entonces Lunel que no había comido le pedía su café con leche, los traes nuestro café con leche y le decía, Lunel, ¿no ha comido usted? No, don Octavio. Entonces le disparaba una torta de chorizo. Entonces a mí me caía bien porque decía, de pierna. Decía, bueno, pues es generoso porque ya le disparó siquiera una torta a este pobre. Ella puede ver el fondo de una instantánea, que de pronto ella simplemente mira a un semáforo y no mira así, ella mira así, siempre ve a profundidad lo que es la esencia de las cosas. Carlos Monsiváis es casi ese sí es de mi generación, y Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco caminaban por todas las calles de la Avenida Juárez, todos así deslumbrados, a ver si veían a Carlos Fuentes o a Octavio Paz o a Carlos Pellicer, y eran muy deslumbrantes, pero no eran nada presumidos, no se creían nada, no, eran gente muy accesible, muy curiosa. Y Carlos ya hacía sus programas de radio. Y José Emilio parecía sacerdote, tenía su corbatita así negra y tenía su traje negro y alto, flaco, sin panza, nada, muy bien. Y entonces los taxistas le decían, no, padrecito, no me pague, déme la bendición. Carlos Fuentes te sacaba mucho a bailar y no sabes los pisotones que te daba. Le daban como toques eléctricos porque siempre ha sido nerviosísimo
y ya todo el tiempo hacía nota mental de quiénes estaban, de que la del abrigo de pieles, mira, esa es Pimpinela de Obando, ya tenía todos sus personajes de la región más transparente, ya los tenía. Y Carlos es un hombre de una gran ternura, tiene una gran capacidad de ternura, ¿sabes? De atender a la gente hasta el último momento. Por ejemplo, en Estados Unidos está así ya cansadísimo y en el aeropuerto llegan dos chavos y le piden un autógrafo y se los da. Tiene una cosa de bondad grande que ya la tenía de joven, ¿no? Pero de joven la tenía muy eléctrica porque todo eran toques y cosas así. Pero yo tengo siento a Carlos como muy cercano, tengo mucha por él adentro en el corazón, ¿no? Gaby Brimer fue una niña que logró imponerse y comunicarse solo con su dedo, su pie izquierdo y su dedo de pie, el primero, el más grande, ¿cómo se llama? El pulgar del dedo de pie, con toda la gente y además de veras mandar en su casa, mandar sobre su madre, mandar sobre su nana, que sin la nana pues Gaby yo creo que no hubiera existido, y es un personaje de una voluntad férrea, que demostró que se puede tener una relación totalmente distinta con los discapacitados, porque finalmente hay un lenguaje que es el del cuerpo, un lenguaje de las manos, un lenguaje de los ojos, que cuando la voz no encuentra su palabra, hay un ademán, ¿no? Un ademán que sí la encuentra y que sí te dice, bueno, eso sucede en la relación amorosa, ¿no? Yo no creo que cuando estás haciendo el amor estás hablando todo el tiempo así, ¿no? No estás. Es un momento muy sagrado y los que hablan son los cuerpos. Esto que te estoy diciendo es un horrible lugar común, pero en el caso de Gaby Brimer, ella hablaba con su cuerpo y se imponía con su cuerpo y tuvo un gran tesón, tenía un gran deseo de que la quisieran, de que la vieran, de que dijeran aquí, sí Gaby, aquí estás, eres parte de nosotros. Su narrativa tiene un estilo muy poético, todas sus metáforas son poéticas. Yo creo que Elena hace literatura cuando escribe y tiene esa capacidad para adentrarse en el personaje. Elena Garro, ese sí que era un personaje fascinante, ese sí que era un personaje terrible también, pero fascinante. Y era mucho más fascinante cuando estaban ella y Octavio, ella era más atractiva que él, y lo sabía. Y luego ella decía unas barbaridades espantosas a la gente, le decía, usted es un estúpido, usted es un bellaco, así delante, usted no sé qué, y Octavio estaba detrás de una cortina muriéndose de risa, así, de todas las maldades que decía su mujer. Pero era una mujer de un talento enorme, de una poesía enorme, de una preocupación muy grande por los mexicanos más pobres, pero se metía en cantidad de líos. Las anécdotas y descripciones de Elena Poniatowska aparecen con detalle en los volúmenes de Todo México, en los que figuran entrevistas que a lo largo de 47 años Elena Poniatowska ha reunido. La periodista, la escritora en plena madurez, sabe que el tiempo de la literatura circula de otro modo.